Sejam todos muito bem-vindos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Mensaje número 10. Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley. Lectura de la Biblia, Gálatas 4, versículos del 1 al 31. En el mensaje pasado terminamos en Gálatas capítulo 3, desde el versículo 23 al final, que nos habla que antes que viniese la fe, estábamos bajo la tutela de la ley, y en ella estábamos encerrados para esta fe que en el futuro se revelaría, de manera que la ley nos sirvió de tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Por qué es tan importante la cuestión de la justificación? Que ningún hombre es justificado por la ley. Sin embargo, Cristo vino para que fuésemos justificados por fe. Porque la justificación es tan importante para nosotros. Porque sin atender las exigencias de la ley de Dios, de la justicia de Dios, no hay cómo Dios nos dé su vida al hombre. Entonces, este asunto de la justificación es vital y es crucial. Si nosotros no alcanzamos la justicia de Dios, Dios no puede darnos vida, aunque Él quiera. Por eso la ley no es capaz de justificarnos. Apenas cuando vino Cristo por su muerte y resurrección, Él alcanzó todas las exigencias de la justicia de Dios. Por eso, hermanos, Él nos trajo la bendición de Abraham, que es el Espíritu prometido, y por medio de ese Espíritu, Dios puede darnos hoy su vida. Por eso es tan importante el asunto de la justificación. La justificación viene por la fe. Y cuando nosotros estábamos antes de la venida de Cristo, estoy hablando en relación al pueblo de Israel, al pueblo judío, antes de que viniese la fe, antes que viniese Cristo, ellos estaban todos guardados bajo un tutor. Ese tutor es la ley. Y ese tutor es el ayo que dice el versículo 24. Ayo significa un cuidador de niños, en cuanto el niño es menor de edad. Ellos tenían un cuidador, un tutor, para cuidar del niño en cuanto es menor de edad. Sin embargo, versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, gracias a Dios, en cuanto Cristo no había llegado todavía, el pueblo de Israel estaba bajo la tutela de la ley. Pero una vez que vino Cristo,
llegó la dispensación de la fe. Aquellos que creyeron en Cristo, aquellos que se identificaron con la muerte y resurrección de Cristo, aquellos que se unieron a todo lo que sucedió con Cristo para atender a la justicia de Dios, fueron emancipados. Salieron de la posición de esclavos para la posición de hijos. Por eso dice aquí, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La promesa llega a nosotros con el objetivo final de que nosotros no solo seamos hijos, sino que seamos hijos herederos para junto con Cristo nosotros heredar y ser herederos del mundo, como Dios había prometido a Abraham. Eso nosotros conocemos en Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículos 13 y 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, Dios, en cuanto los de la ley representan a los que eran menores de edad, nosotros podemos continuar aquí. Capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Aunque un hijo menor de edad sea heredero, sea hijo, pero mientras él es menor de edad, él no puede asumir responsabilidades de un hijo. Entonces, no difiere nada de un esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Quiénes son los tutores? Los tutores, ¿quién es tutor? Tutor es un guardián de niños. Curador es un administrador de la casa para suplir todas las necesidades de los miembros de aquella familia. Por lo tanto, hermanos, la ley tiene un papel de guardar a los que están bajo su tutela y suplir sus necesidades. Entonces, la ley tenía esa función. Pero hasta el tiempo determinado por el Padre. ¿Cuándo sucedió el tiempo señalado por el Padre? Es cuando Cristo vino aquí en la tierra por la primera vez, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Este es el tiempo que Dios estableció por la sangre de Cristo, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Aquí dice, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son estos rudimentos del mundo? Hebreos 5:12. Vamos a intentar entender un poco mejor. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Quiere decir que en cuanto a nosotros somos menores de edad, estábamos sujetos a los rudimentos de los mundos, que son las enseñanzas rudimentarias, enseñanzas básicas de la conducta y lógica humana. Hermanos, pero Dios quiere darnos más que esto. Venido por versículo 4, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. ¿Qué quiere decir esto? Dios, su objetivo es dar vida al hombre. El objetivo de Dios es hacer de nosotros sus hijos y hacer de sus hijos que cuando ellos maduren, estos hijos se tornen herederos de Dios, de recibir por herencia aquella promesa que dio a Abraham y al descendiente. Y si usted está en Cristo, entonces usted es parte de quien va a recibir la concretización o el cumplimiento de la promesa, porque la promesa fue hecha a Abraham y a sus descendientes. Entonces, gracias al Señor, en el momento en que nosotros creemos en Cristo, nosotros salimos de la tutela de la ley y nos tornamos hijos. Y recibimos ¿qué? Recibimos la filiación. Entonces, no somos más esclavos o no vivimos más como esclavos. Hoy, hermanos, podemos vivir nosotros como hijos. Llegando en este punto, voy a insistir en aquello que terminé la semana pasada. Gracias a Dios, la semana pasada tuvimos una conferencia en San Bernardo de Campo el sábado y el domingo hablamos sobre el mensaje 9 aquí. Y ahí nosotros dijimos que la conferencia de San Bernardo de los Campos fue un marco para emancipación. Todas las iglesias, por menores que sean, nosotros no debemos quedar siempre viviendo bajo tutores y siempre creyendo que somos de poca fuerza, menores de edad, pocos recursos, poco número de personas y todo. Lo que esperamos es que alguien venga y nos empuje, algún tutor nos indique el camino, porque por nosotros mismos nosotros no sabemos cómo asumir la responsabilidad de ir hacia adelante. Pero hermanos, ahora Cristo ya vino. Ahora Cristo murió por nosotros y Él resucitó por nosotros. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos la bendición de Abraham. Tenemos el Espíritu prometido y tenemos la palabra. Dios fielmente nos habla la palabra. Hermanos, tenemos todo en la mano. ¿Tenemos o no tenemos? Por ejemplo, cuando en Génesis 1, versículo 2, la tierra, por alguna cosa que había sucedido, la tierra estaba sin forma y vacía. Y Dios necesitaba restaurar esta tierra. ¿Qué usó para restaurar esta tierra? La palabra. Pero antes de la palabra, Él preparó ¿qué? Él preparó su espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba listo para entrar en acción. El Espíritu de Dios, Él obedece la orden de la palabra de Dios. Cuando Dios da una palabra, sería una orden y el Espíritu inmediatamente entra en acción. Enseguida, dijo Dios,
Ese dijo Dios es la palabra que salió de la boca de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién trabajó? El Espíritu. El Espíritu hizo el trabajo y hubo luz. Entonces Dios trabaja de esa manera. Dios, Él coloca su Espíritu a la disposición y Él habla una palabra. Cuando Él habla la palabra, el Espíritu actúa y es realizado aquello que Él habló. Y ahora, Él creó al hombre. Entró un elemento más. Entonces no está solo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, sino que ahora está el hombre. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer esa obra hoy? El Espíritu de Dios está listo. Y Dios también está listo para hablar su palabra. Y cuando Dios habla su palabra, Él necesita ¿qué? Él necesita que alguien tenga un espíritu afligido y abatido y que tema a la palabra de Él y que tenga amor reverente a su palabra y que crea en esa palabra y cree con convicción, inculcando esa palabra, y esa palabra actúa por el Espíritu para hacer la obra de Dios. ¿Entendieron? Esa es la diferencia. Por eso voy a usar nuevamente Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Versículo 1 y 2. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios manda a su Espíritu, está listo para operar milagros, y Dios dio una palabra, solo que los que recibieron la palabra no oyeron la palabra con fe, no acompañaron esa palabra con la fe. Entonces esa palabra no les aprovechó. No hubo ningún efecto en ellos. El Espíritu no operó en ellos. De lo contrario, para los tesalonicenses fue exactamente lo contrario. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por la cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿de quién? De Pablo. Nosotros es Pablo. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa en los que creen. ¿Y quién hace esa operación? El Espíritu. Entonces, cuando usted recibe y recoge la palabra, la coge en usted mismo, que viene de los apóstoles, y usted la recibe como palabra de Dios y no como palabra de hombres, esa palabra opera eficazmente en quien cree. Si usted no cree, la palabra no opera, pero si usted cree, la palabra opera. Entonces, ese es el principio de Dios, que Dios hace para trabajar. Entonces, hoy nosotros llegamos a la etapa, a una nueva etapa, a una nueva fase. Esa fase es la fase de la emancipación. No estamos más debajo de un tutor. Solo hacemos las cosas cuando el tutor nos indica, nos habla, hagan esto, hagan aquello. O nos da un empujón, ahí yo hago. Y cuando el tutor retira la presión, yo también retrocedo.
Hermanos, esa fue nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia de antes, tal vez. ¿No es así? Pero ahora, hermanos, cambió la figura. De aquí en adelante, todas las iglesias van a aprender que nosotros fuimos emancipados. No necesitamos más estar esperando que alguien nos empuje. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos todas las iglesias tienen ¿qué? Tienen la palabra. Todas las iglesias tienen acceso a la palabra. Nosotros tenemos un grupo de personas que nos sirven. Así cuando termina un mensaje, inmediatamente en el domingo a la noche, aún nosotros ya tenemos la inmersión, el folleto de la inmersión lista. ¿Para qué? Para el día lunes. Y luego sale para toda la semana. Y nosotros tenemos un equipo grande. No sé si usted sabe. Un equipo grande para preparar. Hay un equipo que ya está preparando también el alimento diario. Pero tenemos un equipo grande preparando grito de guerra. Y grito de guerra no es fácil para hacer. Tiene que rimar. Y la palabra tiene que tener el sentido de la palabra de la semana. Entonces no puede ser cualquier palabra. No es solo una poesía por ser linda. Ella tiene que transmitir fielmente la palabra. Entonces no es fácil. Entonces, gracias a Dios, tenemos tantas personas que nos ayudan. Tenemos el IBPT que transmiten esos mensajes y tienen y todo eso está grabado y usted puede ir cuando usted quiere. En otras palabras, tenemos la palabra a nuestra disposición y eso está en todas las iglesias. Y si nosotros entendemos que no es la capacidad del hombre que hace la obra de Dios, que es la palabra de Dios, que es que hace su propia obra, por lo tanto no depende de usted que usted sea más o menos capaz que otro. Simplemente basta que usted reciba la palabra, crea la palabra y permita que la palabra por el Espíritu haga su obra y haga sus milagros. Alguna cosa van a suceder en su iglesia. ¿Cree o no cree? Todas las iglesias se pueden emancipar. Por un lado, yo dije ayer en el live, individualmente, también hermanos. Usted va a decir, yo no nací como aquel hermano realmente él es espiritual, es capaz. Yo no. Pedro nos dice en 2 de Pedro que todos nosotros recibimos una fe igualmente preciosa. El potencial que yo tengo es el que usted también tiene. Todos nosotros recibimos la misma cantidad, la misma tierra, en igual valor. Solo depende de que yo trabaje encima de esa tierra para hacer que esta tierra produzca para el Señor. Entonces, hermanos, individualmente hablando, todos nosotros tenemos el mismo potencial. Y también en términos de iglesia, nosotros también tenemos el mismo potencial. Todos nosotros tenemos la palabra. ¿Y en qué difiere una iglesia de la otra? Solamente son las herramientas, pero yo también tengo en los medios para buscar las herramientas. Entonces, gracias a Dios, el Señor dio a la iglesia la energía de los adolescentes. Es tan importante que nuestros adolescentes, la casa adolescente, nos trajo mucha vida y mucha energía. Solo que toda esa energía tiene que tener un liderazgo para que cuiden de ellos, que son los capitanes. Y ahora nosotros necesitamos de los intendentes, con su madurez, para hacer que esa energía, toda esa energía funcione, sea funcional y trabaje para Dios de una manera de acuerdo con la palabra de Dios y la dirección que Dios da. Entonces tenemos el TCI, tropa, capitanes e intendentes. Tenemos esa herramienta. Tenemos cómo operar a través de esa herramienta. Tenemos el BNB. Tenemos a través de esa herramienta la iglesia puede operar ¿qué? La misión familia, central de acoger personas, las mujeres conectadas, los hombres de oración, para cuidar,
cuidar de las personas, para incluir más personas. Tenemos muchas herramientas. Tenemos inmersión, folleto de inmersión, grito de guerra. Tenemos el expolibro. Gracias a Dios. ¿Dónde está? Está en José del Río Preto. Está terminando ahí. Y va para Birigüí. Va para Birigüí. Y está haciendo milagros ahí. ¿Qué más tenemos, hermano? Tenemos PEV. Tenemos los misioneros esparcidos por toda la tierra. Tenemos todo en la mano. Entonces, ¿qué difiere una iglesia de otra? Es la herramienta. Pero nosotros podemos pedir ayuda unos a los otros. Podemos decir, nosotros necesitamos de colportores y queremos abrir casa a adolescentes. Tenemos todo en la mano, es solo una cuestión de tener osadía y pedir al Señor y salir fuera de la caja y hacer que las cosas sucedan. ¿Cuántas iglesias que no había ni un adolescente y aparecieron adolescentes? Yo voy a llamar a José Roberto de Bebedouro. Bebedouro, ven aquí, José Roberto. Bebedouro era una iglesia pobrecita. No se ofenda, ¿no? Una iglesita que solo tenía pocos hermanos y solo dos que más actuaban y pocos se reunían. No podían aún ni reunirse. Y ellos querían que algo suceda. José Roberto comenzó con otro hermano a quedarse preocupado. Tenemos que hacer que algo suceda. No tenemos adolescentes, jóvenes no tenemos. ¿Cómo hacemos? Él les va a contar a ustedes, resumidamente, cómo nosotros podemos emanciparnos. Una iglesia pequeña, de comienzo. Amén, hermanos. Soy de Bebedouro, José Roberto, y nuestra experiencia es así. Teníamos 10 hermanos, una región débil, y llegamos a un punto, o hacemos algo, o vamos a morir. Y entonces escuchamos las palabras de adolescente, y ya no nos encontrábamos con los hermanos. No teníamos adolescentes, no teníamos ninguno. Entonces comenzamos yo y el hermano Pedro, vamos a hacer una reunión y vamos a hacer un grito de guerra, yo y ese hermanos, dos viejos hermanos. Aunque sea un grito de guerra malo, un grito de guerra malo. Comenzamos a hacer así. No sabíamos qué hacer. Vimos que había dos chicos del otro lado de la calle y los llamamos para hacer un evento de jóvenes, pero no había jóvenes. Ellos vinieron para el evento de jóvenes. Compramos pizza, Coca-Cola y comenzamos a hacer un grito de guerra, pero aún difícil. En ese tiempo, hermano Pedro estaba hablando de casa adolescentes y creímos esa palabra. No podemos quedar bajo tutela de nosotros mismos, en verdad. Necesitamos ser emancipados. Ahí, un niño, hijo de un matrimonio amigo mío, tenía 11 años y quería verme. El padre me dijo, mi hijo quiere verte. Y yo nunca hablé con él. Y entonces vino a hablar conmigo. Y ahí fui a darle un café. Le pagué un café, fuimos conversando. No sabía qué quería. Y yo le dije, mire, yo te voy a invitar para una conferencia de jóvenes. ¿Usted quiere ir? Va a haber pizza de Coca-Cola, va a ser una linda cosa. Él fue al evento.
Ahí, hermanos, él fue, y lo más interesante, él le gustó el grito de guerra que hicimos con él. En la otra semana, él trajo su mamá, la madre de una cantora gospel conocida en la región. Y ella participó de la reunión, y en ese momento los hermanos colportores pasaron por ahí y los llamé, le dije, vengan a la reunión, ayúdennos. Hicimos un nuevo grito de guerra con los colportores, más interesante, y la madre le pregunté, ¿qué le dijo, qué halló de la reunión? Y ella dijo, maravilloso, el grito de guerra ese fue espectacular porque habla sobre la palabra. Y comenzó así, ese niño en la próxima reunión trajo 4 niños más, en la otra 7 más, y de esos 7 hicieron contacto con un barrio, y había 5 más. Tenía que buscar 5 niños, cuando fui a buscar 5 niños había 16. Y así comenzó, hermanos. Hoy estamos cuidando de los que están en nuestro alrededor. 40 niños consolidados, ya hay 20. Y en consolidación, más 30 y nosotros. Entonces nuestra iglesia cuadruplicó el número de hermanos. Gracias al Señor. Entonces estamos siguiendo esa dirección de creer con Abraham. Primero hay que creer y después hacer. Porque en el comienzo yo y Pedro estábamos en la duda. Vamos a hacer, tenemos que hacer. Vamos a dar un paso como Moisés. Baja la vara en el mar y el mar se está abriendo para nosotros. Ahora, hermano, yo no hago nada. Solo hay que buscar, llevar, traer, comprar comida, comprar Coca-Cola y eso. Amén. Gracias, José Roberto. Qué testimonio fantástico. Para probar, hermanos, todas las iglesias pueden emanciparse. Es solo creer en la palabra y creer que la palabra opera a través del Espíritu y opera milagros entre nosotros. Invita a 2 jóvenes a un evento de jóvenes donde no había jóvenes. Un amigo de él le dice que su hijo, un hijo de un amigo, quería conversar con él. Pero sobre qué tampoco sabía. Ahí, él llama al niño y el niño se miran los dos y no había nada para hablar. Ahí entonces le dice al niño, vamos a tomar un café. Eso es algo de adulto. Tomar un café, páguenle un helado. Y cosas así, ¿ven? Y el Señor haciendo milagros. Hoy están cuidando 40 personas. Hermanos, eso es un milagro. En verdad, el fin de semana, para que ustedes sepan, hermanos, este fin de semana están aquí con nosotros ahora 32 hermanos de Ribeirão Preto. Están en Ribeirão Preto. Muchos de ellos nunca vinieron acá, al local de San Pablo. Y ayer los llevamos al Sifu y no sabían ni qué era eso. Entonces están todos muy contentos y tuvieron maravillosas comuniones. Ayer escuchamos testimonios maravillosos, hoy en la mañana también, lo que pasó con Sertãozinho. Todos abandonaron el barco y quedó solo una familia. Y de esa familia, ellos no dieron el brazo a torcer y dijeron, no, nosotros no somos ninguno pobrecito. Comenzaron a luchar y gracias al Señor en poco tiempo, hoy ya están con 20 personas. Morro Agudo, también. Milagros y milagros. En la práctica de la palabra, en poco de tiempo tienen 30, 40 personas reuniéndose. 50. Son cosas y son ejemplos de qué, hermanos, de que hoy no necesitamos, si nosotros continuamos necesitando de tutores, vamos a pasar 5 años más con el mismo número de personas, no vamos a salir del lugar. Vamos a reaccionar por la fe. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu que hace milagros. Tenemos herramientas. Si no hay adolescentes, vamos a pedir al Señor, Señor, danos adolescentes.
entonces, hermanos, todas las iglesias pueden emanciparse. Imagínense, hermanos, el poder y la fuerza que las iglesias van a tener cuando todas las iglesias dejen que el Espíritu opere esos milagros en todas las ciudades. Imagínense qué es lo que el Señor no va a poder hacer. La iglesia y el Estado de San Pablo tienen mucho potencial para ser un poder tan grande en la mano del Señor, para hacer avanzar la obra del Señor. Por lo tanto, hermanos, individualmente tenemos potencial. No vamos a desperdiciar ese potencial. No vamos a escondernos detrás de no sé hacer nada, no sirvo para nada. No, no se esconda detrás de eso. Vamos a luchar. Y colectivamente cada iglesia vamos a trabajar con la palabra que el Señor nos da, inculcando la palabra, haciendo inversión, usando las herramientas, adolescentes, TCI, usando todas las herramientas que el Señor nos da. Van a ver que las iglesias van a prosperar de aquí en adelante. No vamos a estar contentos en cada ciudad que solo tengamos apenas 2 familias, 3 familias. Que el Señor pueda hacer prosperar todas las iglesias aquí del estado de San Pablo y también en toda la tierra. El Señor puede bendecirnos. Esa es la bendición de Abraham, el Espíritu prometido que hace la obra por nosotros. Mucho bien. Muy bien, vamos adelante. Ese es mi encargo principal, de entender realmente que no necesitamos estar sujetos a los rudimentos del mundo, de las cosas básicas. No haga esto, no haga aquello, mantenga una reunión, mantener una reunión convencional, tradicional, que no sale del lugar. Entonces, gracias al Señor, vamos a dar para el Señor una iglesia activa, dinámica, que hace las cosas sucedan. Entonces, vamos ahí. Estoy en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, gracias a Dios que Cristo vino nacido de mujer, el único hombre que nació solo de la mujer. Todos nosotros nacimos de hombre y mujer. Entonces, Él es el único, hermanos, el único hombre que nació de mujer y no tiene pecado. Usted puede comprobar eso. Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo capítulo 1. Versículo 18. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, Jesús es el único hombre que es nacido solamente de mujer. Versículo 20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Jesús es el único hombre de la humanidad que no tiene pecado, porque él nació de la mujer y ella se embarazó del Espíritu Santo. Eso confirma Romanos 8:3. Yo usé mucho esto. Es un versículo muy importante, Romanos 8:3. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ese versículo nos muestra
que la ley no tiene fuerza para tratar con nuestra carne, y mucho menos con el pecado. Entonces, Jesús vino en la forma y semejanza de carne pecaminosa, solo la semejanza. Así como en el desierto Moisés levantó aquella serpiente de bronce, y todo aquel que había sido mordido por la serpiente, para ser curado, bastaba con solo mirar a la serpiente de bronce. Y la serpiente de bronce que traía la cura tenía la semejanza de la serpiente, pero no tenía la naturaleza pecaminosa o no tenía el veneno de la serpiente. Entonces Jesús vino en semejanza de carne de pecado, para que cuando Él fuese a la cruz, Él llevó como una ratonera, Él llevó la trampa de rata. Entonces Él fue crucificado en la cruz y fue crucificado en la carne el pecado. Esa es la sabiduría de Dios, que Él no podía tener pecado para poder hacer la redención por nuestra causa. Él no solo es nacido de la mujer, Él nacido de la ley. Es justamente nacido de la ley para rescatar a los que estaban bajo la tutela de la ley. Vamos a leer Lucas 2 entonces. Lucas 2:22. Lucas capítulo 2, versículo 22. Señor Jesús. Ahí es, a ver. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces Jesús nació y fue presentado mediante todos los ritos de la ley. Entonces Jesús nació en la ley justamente para rescatar a los que estaban debajo de la ley como esclavos, a fin de que para que recibiesen la filiación, para poder disfrutar de las bendiciones de los hijos de Dios. Volvemos a Gálatas 4, versículo 5. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. ¿Por qué no usamos la palabra adopción? Porque esta traducción es muy difícil en griego. Es huiotesía. Huios es hijo, y principalmente hijo más maduro. Y huiotesía sería los derechos de ese hijo más maduro. Entonces, adopción de hijo parece algo de hijo adoptado, pero nosotros no somos hijos adoptados, somos hijos legítimos de Dios, nacidos de Dios. Entonces, ese huiotesía es el derecho de un hijo para heredar, es un hijo heredero. Entonces nosotros preferimos la traducción de esa palabra para filiación, para rescatar, redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la filiación. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces,
Primero Dios nos da el título de hijo o la realidad de hijo, y al final el objetivo es llevarnos a ser herederos. Él quiere que nosotros seamos sus herederos. Ese es el motivo. Entonces, vamos, los que son de Cristo se tornaron hijos de Dios, no solamente con derecho, sino también de hecho. Porque cuando nosotros creemos en Jesús, fuimos regenerados por el Espíritu. Ustedes recuerdan Juan 3, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, vamos a ver Juan 3. Juan 3, Jesús le dice ahí a Nicodemo, lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Es nacer de alto, es nacer del Espíritu. Entonces, gracias a Dios, nosotros nacimos de hecho del Espíritu. No solo eso, Romanos capítulo 8, versículo 16, Romanos 8, 16, vamos a ver ahí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí dentro de usted, en su espíritu, existe un testimonio, una sensación de que usted es de hecho hijo de Dios. Usted no tiene esa sensación, porque el propio Espíritu, en su Espíritu, testifica que usted es del Espíritu de Dios. Eso también es un hijo de Dios de hecho, pero también Juan 1:12, que todos nosotros ya conocemos, como dice, la confirmación de la palabra. Dice, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo nos bastó creer en el nombre del Señor Jesús y nacemos de Dios y tenemos la vida de Dios, y hoy Él nos dio el poder o el derecho de ser sus hijos, hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso en Gálatas 3:16, volviendo a Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la bendición de Abraham llegó para bendecir a todas las familias de la tierra, el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta bendición, ¿por qué llegó a nosotros? Esa promesa fue prometida a Abraham y al descendiente. La promesa fue dada a Abraham y su concretización sería con su descendiente, que es Cristo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué nosotros recibimos esa promesa? La concretización de esa promesa. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos colocados en Cristo. Estamos unidos a Él, identificados con Él, hasta revestidos de Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, toda la promesa dada a Cristo, hoy nosotros también recibimos. Esa es la bendición de Abraham, y a través del Espíritu recibimos esta bendición. Capítulo 4, de vuelta de Gálatas, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Recuerde siempre, Dios lo sacó a usted de la posición de esclavo, lo emancipó con la venida de Cristo, y usted solamente
tuvo que creer en el Señor Jesús. Usted percibió que la parte del hombre no exige muchas cosas, no exige mucha capacidad, poca cosa exige de nosotros. Es siempre creer, siempre fe. Yo estaba hablándole a los hermanos en la comunión de ayer. Hermano, ustedes ya percibieron que Abraham no mostró mucha cualidad, mucha habilidad, no mostró mucha capacidad natural. ¿No es así? ¿Por qué Dios tornó a Abraham un personaje tan importante en la Biblia? Él cambió nuestra historia. ¿Qué Abraham hizo? ¿Qué? Porque él era muy poderoso. Él era muy capaz, muy habilidoso, así como Lucifer, sello de la perfección. Él era el hombre más sabio del mundo, más hermoso del mundo, como Lucifer. No. ¿Cuál fue el punto? ¿Cuál fue la característica de Abraham para que Dios pudiese bendecirlo tanto? Su fe, con tanta simplicidad. Le decía ayer a los hermanos, mostrar algo de la historia de Génesis 6. Yo no tengo tiempo para hablar mucho sobre eso. Desde Génesis 6, cuando hubo aquella confusión en Génesis 6, que vino a la tierra mucha confusión, mucho caos y violencia, y la maldad del hombre se había esparcido, Dios tuvo que mandar el diluvio. Solo que hubo el contacto de los ángeles de Dios con las hijas de los hombres. Y ese contacto de los seres angelicales, de los ángeles caídos, con los hombres en Génesis 6, hizo con que la humanidad conociese, opa, existe una categoría de seres creados por Dios que tienen poder mayor que nosotros, que el hombre. Entonces, después de la salida de Noé del arca, 175 años después surge Nimrod. Nimrod dice a aquella generación post-diluvio, la generación post-diluvio que vivía en el temor y con miedo de Dios, si nosotros desagradamos a Dios, Dios va a mandar otro diluvio. Puede mandar otro castigo grande. Entonces vivía atemorizada, una generación atemorizada con el castigo de Dios. Ahí surge Nimrod y dice, no necesitan temer a Dios. Nosotros vamos a declarar independencia a Dios. El hombre puede cuidarse a sí mismo. Por eso él comenzó a fundar ciudades. El hombre en aquel tiempo no vivía en ciudades. Entonces, ¿por qué comenzó a crear ciudades? Porque en las ciudades el hombre le va a dar todas las condiciones al que se sujeta a vivir en la ciudad. Entonces le da 3 ítems. ¿Qué cosa? Le va a dar sustento, alegría, que es el entretenimiento para que todo hombre necesita de tener placer, de alegría para vivir, y la seguridad que el hombre necesita para no ser muerto. Entonces son 3 ítems que hasta hoy perduran como un trípode que sostenta cualquier sociedad humana. Porque entre nosotros las industrias que nunca fallan, la industria de alimento, que es sustento, la industria de entretenimiento nunca va a fallar, porque el hombre necesita entretenimiento. Va desde parques hasta vicios, vinos, drogas. Y el último punto es la seguridad. La industria de la seguridad solo crece también. Autos blindados, alarmas, cámaras, esa industria de la seguridad. Entonces el hombre necesita eso. Y Nimrod promete a los hombres, yo voy a cuidar de ustedes. Ahí cuidó esos 3 ítems. Solo que el hombre depende de la naturaleza para
para hacer plantaciones, depende del sol, la lluvia. Entonces, ya como declaramos la independencia a Dios, nosotros sabemos por Génesis 6 que hay seres angelicales que tienen poderes mayores que el hombre. Entonces, vamos a adorar a ellos y vamos a pedirle su ayuda. No voy a pedir ayuda a Dios, voy a pedir ayuda a estos ángeles. Y así surgió la idolatría. Comenzaron a adorar ídolos. Dios da alegría, al Dios de la alegría, Dios de la agricultura, Dios del amor, Dios de esto, Dios de aquello, y así surge la idolatría de esa manera. Y la idolatría pasó a todas las naciones se tornaron paganas en la época de Abraham. Y parece que hasta el papá de Abraham también estaba envolvido en la cuestión de los ídolos. Imagínense, en medio de aquella situación ya entorpecida, nadie más buscaba al verdadero Dios porque Nimrod cortó la relación del hombre con Dios. Entonces yo voy a hacer mi inferencia. Entonces Abraham vivía en aquella sociedad inconforme, no es posible. Hay un Dios creador, hay un verdadero Dios que creó todas las cosas, que mantiene todas las cosas. No es posible. Él tiene que estar sustentando todas las cosas. Y yo veo a mi derecha y a mi izquierda todo el mundo adorando ídolos. Yo quiero ese Dios. ¿Dónde está el Dios verdadero? Entonces, por ese corazón de búsqueda al Dios verdadero, yo creo que ahí Dios le apareció entonces. Y cuando Dios le apareció, él confió totalmente. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tus padres y ve a una tierra que te mostraré, él salió. ¿Por qué? Porque él confiaba, el único Dios verdadero, él sabe qué es lo mejor para mí. Entonces, Abraham creyó en Dios y eso le fue contado por justicia. Lo que Dios requiere del hombre es que solo crea en su palabra. Dios no requiere mucha capacidad, que usted sea muy poderoso. Tanto es que Pablo en 1 Corintios, él nos dice que Dios no escogió mucho los poderosos de este siglo, ni muchos sabios de este siglo, sino que él escogió las cosas débiles, despreciables, para avergonzar a los que son. Entonces, hermanos, Dios no exige tanto de nosotros. Claro, que si usted tiene una instrucción mejor, superior, claro, óptimo. Pero si usted no tuvo chance de haber sido instruido en cosas superiores, igualmente la fe también es para usted. Dios nunca inutilizó la fe. La fe es para todos. Entonces, Dios no exige mucha capacidad de nosotros, sino que tengamos el espíritu correcto, humilde. Para mí, Abraham tuvo ese espíritu. Ahí él creyó en Dios como Dios verdadero. Nadie más creía. Todos creían y adoraban esos ídolos, pero él estaba inconforme. Entonces Dios le apareció a él. Él partió conforme a las palabras de Dios. Para creer tiene que tener la palabra. Dios tiene que aparecerle, hablar con usted, y entonces eso engendra fe. La palabra engendra fe. Y cuando usted cree la palabra, sucede, hace que las cosas sucedan. Así es que funciona. Entonces, los ídolos, los Gálatas, vamos a volver a Gálatas. Oh, Señor Jesús. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Aquí Pablo, en el versículo 1 al 7, de cierta manera, él estaba hablando a los judíos que pasaron por la experiencia de la tutela de la ley. Y Jesucristo vino y le dio la filiación. Versículo 8, él comienza a hablar de los gentiles, de los gálatas que eran gentiles. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Ustedes servían a ídolos. Mas Mas ahora, agora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, los ídolos por naturaleza no son dioses. No son dioses. Pero ahora que los Gálatas conocieron a Dios, ¿cómo ellos van a volver otra vez a aquellos principios rudimentales? No a esto, no a aquello. Y esclavizados por estas cosas de nuevo. Porque en el paganismo también tienen estas cosas rudimentarias. Todas las religiones, hasta las más rudimentarias, predican en hacer el bien. Tiene su moralidad. Pero lo que Dios quiere de nosotros no es solo eso. El plan de Dios es superior a eso. Entonces, quieren guardar los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Guardar los días qué es? Hay que ser días especiales. El sábado es un día especial. Usted no puede trabajar, usted no puede hacer. Volvieron a guardar el sábado. Meses. Los meses son hay meses que tienen fiesta de Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y también años, los años sabáticos que los judíos guardaban. Entonces, hay días especiales, tienen meses especiales, años especiales. Eso es muy típico de la ley judía que Dios puso. Y también las religiones paganas también tienen eso. No sé si saben eso. Nosotros fuimos a un país católico, disculpen que diga eso, y todos los días hay día de un santo. Hermanos, eso es propio de una religión pagana. Las religiones paganas tienen ese, y tienen periodos especiales. Pero para nosotros, hermanos, todos los días es vivir en el sábado, es vivir con el Señor del sábado. Todos los días es vivir en resurrección. Para nosotros no hay diferencia de días especiales. Por eso es todo bobería. Navidad. Todos los días nosotros vivimos Cristo. Romanos 14:5. Oh, Señor Jesús. Romanos 14:5. ¿Qué dice Romanos 14:5? Vamos a ver. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No haga eso motivo para división, para tener problemas con otro. Colosenses capítulo 3:6. Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. Es mucho para leer. Déjeme ver acá, a ver.
Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces no necesitamos estar haciendo diferencia de un día, del mes, para nosotros todos los días, para que nosotros vivamos para la palabra de Dios, inculcando la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo a través de la inmersión en la palabra. En medio, hermanos, de tantas luchas, Pablo predicó el Evangelio a los Gálatas y ellos recibieron a Cristo por la gracia, pero ahora parecía que todo su trabajo se estaba perdiendo. Por eso dice Pablo en Gálatas, dice lo siguiente, Gálatas 4, versículo 11, me temo de vosotros, que hayas trabajado en vano con vosotros. Parece que ahora ellos querían volver nuevamente a ser esclavos, volver a las reglas religiosas judaicas. Versículo 12. Os ruego, 4:12, Gálatas, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Parecía que los Gálatas, ¿será que Pablo está teniendo algo personal con nosotros y nosotros lo ofendemos personalmente a Pablo? No, no es cuestión personal, es cuestión de la verdad del Evangelio. Si ustedes volvieren a estos rudimentos del mundo, volvieren a las cosas elementales de la religión, ustedes estarán tornando vano la predicación del Evangelio, de la verdad del Evangelio, y iban a perder todo aquello que Pablo había predicado a los Gálatas. Entonces, por eso él dice, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Porque Pablo, yo pasé por todo esto. Yo era extremadamente celoso de las tradiciones de mi padre. Pero Dios, vamos a Gálatas 1:14. Él saca su currículo acá y dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación. Eso es acá, ¿no? Este versículo. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Quiere decir, Pablo estaba envolvido hasta su cuello en el judaísmo y estaba extremadamente celoso del judaísmo y también era celoso de la tradición de los padres. Pero para ustedes saber la tradición de los fariseos son que vienen de la tradición de los maestros de la ley, de los rabinos. Ellos van aplicando la ley de acuerdo con las situaciones que sucedían entre el pueblo. De la misma manera como la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como el Tribunal Federal, que es la última instancia de una Corte de Justicia, entonces la Suprema Corte de Justicia definía cómo entonces se aplica la Constitución. No es así que funciona, tiene la Constitución, pero nosotros debemos saber cómo se aplica la Constitución. Esa Constitución es de cierta manera es letra muerta y usted necesita saber cómo aplicar en diversas situaciones. ¿Por qué el pueblo de Israel necesitaba
de una Suprema Corte para aplicar la ley de Dios. Eso, en el medio de los fariseos, se tornó la llamada Torah oral o Talmud. Y después de algún tiempo pasaron a registrarlo, que son las jurisprudencias de las aplicaciones de la ley, hechos por los rabinos, por los de la Suprema Corte. Pero hermanos, a veces me quedo pensando, ¿por qué existe eso? ¿Por qué existen estas tradiciones? ¿Por qué es hecho de esa manera? Todo eso es ¿por qué? Porque ellos rechazaron el hablar vivo de Dios. Ellos rechazaron a los profetas. ¿Cómo se aplica la ley, la constitución de Dios? ¿Cómo se aplica la constitución de Dios? En cada situación particular, es Dios quien aplica. ¿Es así o no? Dios dio la ley y los mandamientos. Pero después de eso, para que el pueblo ande en el desierto, no necesitaba de la voz del Señor por medio de Moisés. Pero la ley fue dada. Entonces, si dependiese solo de la ley dada, el mandamiento, y no saber aplicar, hermanos, ahí comienza a ver esa jurisprudencia. El hombre entonces se reúne en la Suprema Corte para decidir cómo aplicar esto, cómo aplicar aquello. No, nosotros somos el pueblo de Dios. Y es Dios quien define cómo se aplica. Dios que nos da dirección. Por eso, en Números capítulo 9, el pueblo caminaba y marchaba de acuerdo con el mandato de Dios, con la boca de Dios que venía a través de Moisés. Ellos marchaban, levantaban campamento y también ellos paraban y acampaban también de acuerdo con la palabra viva de Dios. Y cuando usted no tiene más la palabra viva de Dios, el hombre entonces se tiene que reunir y ver cómo aplicar la Constitución. Entonces viene esa tradición. Y en el tiempo de Jesús, Jesús dijo así: ustedes siguen las tradiciones porque acusaron a los discípulos que ellos no se lavaban las manos para comer según las tradiciones. Y Jesús dijo: ustedes usan las tradiciones para ir contra la ley. Entonces, todo eso es una palabra parentética para que ustedes entiendan por qué las tradiciones de los fariseos. Y Pablo era celoso por las tradiciones de sus padres. Oh Señor Jesús, Pablo es extremadamente celoso de las tradiciones. Y los Gálatas recibieron la gracia de su predicación. Primera a los Corintios capítulo 9. Primera a los Corintios capítulo 9. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 23. Me he hecho, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué leo esto? Porque él dijo: sean como yo, os hagáis como yo. Eso dijo en el 4.12, Gálatas 4.12. Porque yo también me hice como vosotros. Yo me hice como ustedes, para ganarlo a ustedes. Y ustedes ahora sean como yo soy. No caigan en la esclavitud de la ley. Vivan como yo vivo, libre, libre de la ley. Pues 4.13 de Gálatas. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os habíais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hermanos, eso sucedió en su primer viaje, cuando él fue con Bernabé. Visitó Antioquía de Pisidia, visitó Iconio, Listra y Derbe, y él predicó el Evangelio debajo de una enfermedad muy grave.
Y posiblemente esa enfermedad era algo referida a sus ojos, en su vista. Entonces dice, por eso es que ellos dijeron que si era posible hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ellos querían darme los ojos para que yo pueda ser curado de esa enfermedad grave. Y mi enfermedad era tan grave y debía ser una cosa muy fea, que ustedes tenían todos los motivos para quedar escandalizados y no recibir la palabra que venía de mi parte, pero sino que ustedes me trataron como ángel y recibieron la palabra y fueron salvos por la gracia. Ahora Pablo pregunta, versículo 16, ¿qué pasó con esta alegría que ustedes tenían en mi primer viaje? De repente se tornaron mis enemigos. Versículo 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Si yo, capítulo 5, versículo 11 de Gálatas, dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo sufrió persecución. Él sufrió lo que sufrió por parte de los judíos, es porque él predicaba a Cristo. Predicaba la cruz de Cristo, que el hombre no necesita seguir más la circuncisión y seguir la ley. ¿Por qué? Porque Cristo nos liberó de la ley y no estamos más sujetos a la ley ni subordinados a ella. Eso causó una gran resistencia y persecución por parte de los judíos. Era tan fácil para Pablo no sufrir tanto, era solo decir, está bien, yo también voy a comenzar a hablar sobre la circuncisión. Si Pablo predicase la circuncisión, estaba todo resuelto. No sería más perseguido. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia en Jerusalén cambió de agua para vino de pronto? Estaban en una primera fase tan llena de vigor, el Señor avanzando a través de ellos, y de pronto usted no ve más registro de los milagros y señales y prodigios. No había más enseñanza de los apóstoles. Pedro no estaba más ahí, los apóstoles no salieron más de ahí. Solo estaban decenas y millares de judíos que creyeron y todos eran celosos por la ley. Y no sucedía más, la obra de Dios no avanzaba más. Hermanos, todo eso, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque ellos no querían ser perseguidos. Y entonces, para no ser perseguidos por los judíos era muy fácil. Es solo volver a predicar la circuncisión. Voy a predicar la fe y también voy a predicar la circuncisión. Entonces estoy libre de persecución. Pero si usted vuelve a predicar la circuncisión, Cristo murió en vano. ¿Dónde? ¿Qué escándalo? ¿Dónde está el escándalo de la cruz? La cruz de Cristo es el mayor escándalo para los judíos. Y nosotros predicamos esto, que la cruz es lo que cambia todo. Es la cruz que nos identifica. Es la muerte de Cristo, es con nuestro viejo hombre. Es por la cruz de Cristo que vino la resurrección. Que nosotros hoy recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, para vivir y andar en novedad de vida. Entonces, si usted vuelve a predicar la circuncisión, está todo perdido. Eso es lo que sucedió con la iglesia en Jerusalén. Pero gracias a Dios, Pablo fue fiel. Él continuó luchando por la verdad del Evangelio. Pero él ganó enemigos. Los propios Gálatas se tornaron su enemigo. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Quiere decir, aquellos que se muestran haciendo tanto esfuerzo. Voy a leer este mismo versículo en la King James actualizada. El que tenga, dice, me hice vuestro enemigo por decir la verdad, aquellos que se muestran haciendo tanto esfuerzo
para agradarlos. Esos judaizantes adulaban a los Gálatas, hacían mucho esfuerzo para agradar a los Gálatas. ¿Con qué? Pero no lo hacen con buenas intenciones. Pero su real propósito, usted puede leer, su real propósito es aislarlos a fin de que seáis constreñidos a demostrar vuestro cuidado para con ellos. Ellos quieren arrastrarlos a ustedes para ser sus seguidores y quieren aislarlos a ustedes de mí. Ahí, hermanos, cuando usted corta el suplimiento de la palabra, la iglesia, entonces usted mata a la iglesia. Y eso es lo que sucedió. Entonces, por la influencia desastrosa de los judaizantes, los cuales introdujeron la práctica legalista de la ley judía, los Gálatas perdieron el amor al apóstol y el aprecio por su palabra. Eso es un tiro certero, y eso acertó en la mosca del enemigo. Entonces los Gálatas perdieron la espontaneidad, perdieron la alegría y perdieron la hospitalidad. Como se trata de una lucha espiritual, es impresionante cómo aquel amor que comenzó, aquel aprecio por la palabra, el cariño que tenían por el apóstol, de pronto se transforma rápidamente ¿en qué? En enemistad, odio y oposición. Es una lucha espiritual. El otro día eran capaces de arrancar los ojos para darle a Pablo. Y pasan algunos años después, Pablo es un opositor a ellos. Ellos se tornaron opositores de Pablo. ¿Cómo esto sucede entre nosotros también? ¿Tenemos esa experiencia o no? De pronto, tanto odio. De pronto, tanta persecución, tanta mentira, tanta calumnia. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. El enemigo no quiere que la obra de Dios avance. Entonces, hermanos, de la misma manera como Pablo, él dijo en Hechos 20, voy a volver a leer esto, Hechos 20, él dice lo mismo, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto quiere decir que estas personas hacen todo el esfuerzo para aislar a la iglesia del apóstol. ¿Para qué? ¿Cuál es su razón? Es arrastrar a los discípulos detrás de sí mismos y tener más seguidores. Hablan mal del apóstol para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Y para eso tiene que hablar cosas pervertidas. No es verdad del Evangelio. Entonces Pablo fue muy fiel a la verdad del Evangelio. ¿Por qué estoy usando este término? Eso está en Gálatas 2, versículo 5. Gálatas 2:5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Si Pablo hubiese cedido un poquito, tal vez la verdad del Evangelio no estaría más entre los Gálatas y tal vez tampoco entre nosotros. Gracias al Señor, a la perseverancia de Pablo. Insistió Pablo en permanecer firme. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Quiere decir, Pablo tuvo la osadía hasta de hablar con Cefas, con Pedro, cuando Pedro no actuaba correctamente. Eso todo para preservar la verdad del Evangelio en la iglesia. Si él cediese,
nosotros también estaríamos perdidos. Da mesma forma, De la irmãos, misma manera, todos os ataques que nós todos los sofremos ataques que nos anos sufrimos todos estos passados, años, isso foi, né, tanto es que apuntaron el dedo en mi nariz diciendo, Pedro, usted está insistiendo mucho sobre palabra profética. Usted se está exaltando a sí mismo. Hermanos, si yo cediese en aquel momento, hoy estaríamos en otro rumbo. Pero gracias a Dios, hermanos, en esas horas nosotros tenemos que permanecer fieles, fieles a la verdad del Evangelio. Aún delante de tanta presión, Pablo no cedió. Tanto es que él fue y su muerte también tuvo que ver con estas presiones. Él vivió, después de que él fue a Jerusalén en su tercer viaje, él fue preso por la acusación de los judíos y él quedó tanto tiempo, 2 años en Cesarea, algunos años preso en Roma, y fue suelto y lo largaron y después fue tomado preso nuevamente y fue martirizado. Su vida fue una vida de persecución y martirio. Y todo eso fue para preservar la verdad del Evangelio. Entonces Pablo fue muy fiel a la verdad del Evangelio, aún recibiendo y percibiendo la mudanza, el cambio en la actitud de los Gálatas. Él no se hizo diplomático, él continuó siendo fiel. Él fue incisivo y no diplomático con ellos. No fue diplomático, imagínense. Es decir, oh Gálatas insensatos. Miren, no fue nada diplomático. Estoy maravillado de que tan rápido están yendo hacia otro evangelio. Él no usó no fue diplomático, sino que fue bien claro con los Gálatas para que el arte del evangelio permaneciese entre ellos. Y su actitud provocó enemigos y también enemistad por parte de algunos Gálatas. Versículo 18, Gálatas 4:18. ¿Qué dice el versículo 18? Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pablo quiso decirle que el celo de ellos no sea meramente por afinidad, por amistad. Pablo vino aquí, predicó la primera vez. Pero pobrecito Pablo, yo estoy de acuerdo con los judaizantes, pero no vamos a maltratar a Pablo. Pablo no quiere eso. Entonces dice, no solamente cuando estoy presente con vosotros, sino que sea por causa de la verdad del Evangelio. ¿Entendieron? Él no quiere que los Gálatas sean celosos por él por algo, por una amistad personal. Pero por otro lado, tener celo por una persona puede ser solo por la amistad o por los favores recibidos de esa persona para atender mi interés personal o por mi ambición también. Entonces usted se asocia con alguien por su ambición personal. Entonces Pablo dice, yo no quiero ese tipo de cosas. Pero sin embargo, ¿cuál es nuestra actitud correcta para con la persona como Pablo? Tenemos que tener celo por la persona que lucha con un corazón puro para preservar la verdad del Evangelio entre nosotros, teniendo como objetivo que la verdad de Dios permanezca en la iglesia. Versículo 19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, realmente para Pablo fue muy difícil. Ellos son como sus hijos. Por la predicación de Pablo, él engendró muchas iglesias, muchas personas. Y podemos ver en 1 Corintios 4, 1 Corintios 4, vamos a leer rápidamente. Versículo 15.
Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hermanos, Pablo los engendró a través del Evangelio. Entonces Pablo los trataba como hijos suyos, pero también como madre que engendra, y de pronto esos hijos retroceden, vuelven atrás en la gestación y tiene que de nuevo sufrir dolores de parto. Por eso el versículo 19, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, él era como una madre que sufre dolores de parto para dar a luz un hijo. De nuevo, ¿por qué? Porque los Gálatas retrocedieron y cayeron de la gracia a la ley. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros somos regenerados por una semilla divina. ¿Sabía de eso? Primera de Pedro 1:23 nos afirma eso. Primera de Pedro 1:23. Señor Jesús, nuestro tiempo pasó tan rápido. 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, nosotros nacimos de nuevo, somos regenerados, hermanos, no como una semilla corruptible, así como nuestra carne vino a existir a través de una semilla corruptible. Por eso nos tornamos hombres, pero ahora Dios quiere crear una nueva creación. Esta nueva creación no es más del mundo corruptible, es de la esfera incorruptible. Entonces la semilla que nos engendrará de nuevo, regeneración, no es más de una semilla corruptible, es de una semilla incorruptible. Y esa semilla incorruptible fue sembrada y fue plantada en nuestros corazones. ¿A través de quién? Mediante la palabra. Miren la importancia de la palabra. La palabra fue capaz de sembrar una semilla en nuestro corazón. Y esta palabra germina dentro de nosotros, porque el corazón del hombre es la tierra para que la semilla de Dios entre, germine, crezca y dé frutos. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 nos muestra que el sembrador salió a sembrar. Nuestro Señor Jesús Cristo salió. Él es el sembrador que salió a sembrar. ¿Sembrar qué? Sembrar la palabra del reino. La palabra del reino, ¿en qué? ¿En qué? ¿Qué es la tierra? Es el corazón del hombre. Entonces el corazón del hombre, hermanos, mi corazón, su corazón, es muy precioso para Dios. Es la única tierra donde la semilla divina es capaz de germinar, crecer y dar fruto. Por eso que el enemigo de Dios disputa tanto su corazón. Él quiere ocupar su corazón con el mundo. Él quiere ocupar su corazón con el mundo del sustento, haciendo que usted no tenga tiempo. Él quiere ocupar su corazón con las concupiscencias de la carne, con las cosas carnales, pecados, con prostitución. Él quiere ocupar su corazón con la concupiscencia de los ojos, atrayéndolo a usted con el mundo de la moda. ¿Saben? Ni voy a entrar en eso. Y también de la soberbia de la vida. Usted quiere tener mucho dinero, y quien tiene dinero vive de una manera soberbia, y usted da totalmente perdido para que Dios pueda germinar su semilla dentro de usted. Entonces, esa es la disputa de Dios. Entonces, pero una vez que la semilla entró, no queda parada. Entonces, nosotros todos recibimos la semilla, pero Satanás continúa
atrapando y estorbando su crecimiento con espino, con piedra, tráfico, a la orilla del camino. Dios quiere una buena tierra. Por eso, esa semilla en nosotros necesita, ese Cristo que ahora habita en nuestro corazón, necesita crecer, expandir. Cristo necesita ganar nuestra mente, emoción y voluntad. Y para eso, Efesios capítulo 5, Cristo está santificando su iglesia. ¿De qué manera? Efesios 5, 25, 26. Efesios 5, 25, 26. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Hasta que Cristo sea formado, hasta que esa semilla crezca, viene todo ese crecimiento a través de la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos la vieja creación, tenemos muchas impurezas en nuestro corazón y necesitamos de ese lavar. Y ese lavar viene a través de la palabra. Esa palabra que recibimos, que nosotros inculcamos, haciendo inmersión, vivimos, predicamos el Evangelio. Todo eso hace que nuestro corazón sea purificado y así seamos santificados. Y al final, nosotros, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que Dios quiere. Entonces, así estaremos entonces en el periodo de los hijos herederos. Estaremos listos para heredar toda la promesa. Entonces, el objetivo del apóstol es hacer de ellos hijos herederos de la bendición prometida a Abraham por el Espíritu prometido, para que a través de eso alcancemos la plena filiación, madurez total. Nosotros, es para eso que el Señor nos rescató de la ley y para que hoy vivamos por la gracia, que Cristo sea formado en nosotros y Él pueda crecer, conquistar nuestra alma, nuestra mente, emoción y voluntad, y Él habite en nuestro corazón totalmente, para que nos transforme en hijos herederos, para poder heredar la promesa que Dios dio a Abraham. Nosotros somos herederos del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo que va a heredar este mundo y nosotros heredaremos con Él. Y principalmente los vencedores van a estar reinando con Cristo en el reino venidero durante 1000 años. Yo quiero participar de esta parte de la herencia, que es reinar juntamente con Cristo durante los 1000 años. Yo aún tengo versículo 21 al 31 sobre 2 pactos, pero no tengo más tiempo para hablar. Entonces, esa parte vamos a dejar para el próximo mensaje. Amén. Jesús es el Señor.